apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenas tardes, hoy jueves 20 de agosto del 2020. Vamos a ver la clase número 13 de física para el grado 5 A y B de la jornada de la tarde. Perteneciente al área de estudio de física, al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a continuar con las leyes de la dinámica. Hoy vamos a ver la primera ley que es de Newton, que es la fuerza, aplicando el principio de inercia, o lo que les digo, el principio de inercia. O sea, todos los cuerpos que nos rodean están sometidos a la acción de una o varias fuerzas, algunas de ellas a distintas y otras de contacto. Sin embargo, existen situaciones en las cuales un cuerpo se encuentra aislado del efecto de otro cuerpo, o de otros cuerpos, o de otras fuerzas. Por ejemplo, las naves Voyager, enviadas al espacio para explorar otros planetas. ¿Sí? En determinados tramos de su trayectoria, se encuentran fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo y por lo tanto se mueven con velocidad constante. También, si en algún momento un cuerpo se encuentra en reposo, fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo, debe permanecer en reposo también. El movimiento con velocidad constante y el reposo se consideran que son estados equivalentes. En la primera ley, denominada el principio de inercia, Newton establece la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo describe. El principio de inercia establece que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme, si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula, entonces se observamos que la primera parte del principio de inercia se refiere a los cuerpos que se encuentran en reposo y establece que sobre ellos no actúa fuerza alguna, o que la suma de las fuerzas que actúan sobre ellos es nula. La segunda parte del principio de inercia establece que si un cuerpo se mueve con velocidad constante en línea recta, entonces no actúan fuerzas sobre él, o la fuerza neta es igual a cero. De la experiencia cotidiana muestra que un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo se detiene luego de recorrer cierta distancia. Este hecho se debe a la interacción con el medio material sobre el cual se mueve, el cual se opone al deslizamiento del objeto. Si esto no existiera, un objeto que describe un movimiento rectilíneo continuaría moviéndose indefinidamente con velocidad constante. Por ejemplo, en las mesas de aire se pone un disco sobre una superficie con agujeros por los que se expulsa aire, con lo cual se disminuye la fuerza del contacto y se permite un libre desplazamiento del disco sobre esa mesa o sobre la mesa. De los ejemplos que hemos considerado ilustran cómo los cuerpos tienen la tendencia a conservar su estado de movimiento o de reposo. Un cuerpo en reposo parece oponer resistencia a ponerse en movimiento, y un cuerpo en movimiento opone resistencia a detenerse. Esta tendencia a no cambiar su estado de movimiento se conoce con el nombre de inercia. ¿Ya?
Cuando hablamos de la mesa de aire, estuvimos hablando sobre esta figura. Creo que ese jueguecito lo conocen, que hace ese movimiento prácticamente. Ahí prácticamente el objeto que está sobre la mesa se permanece siempre en inercia. ¿Okay? Teniendo en cuenta esto, existen los sistemas de referencia inerciales. Consideremos un piloto de avión de acrobacias que se desplaza con velocidad constante, describiendo una trayectoria rectilínea. Si no hay turbulencia, el piloto tiene la impresión de estar en reposo. Y de hecho lo está con respecto a los asientos o las paredes del avión. Ahora bien, si el avión disminuye su velocidad o toma una curva, el piloto siente la tendencia a moverse hacia adelante o hacia un lado, respectivamente. En ambos casos el piloto ve modificado su estado de reposo sin que aparentemente se haya ejercido sobre él una fuerza externa que aplique el fenómeno. Desde la interpretación del piloto debe actuar una fuerza, y de hecho parece que la experimentara, ¿sí? Parece experimentarla. Entonces, esa extraña fuerza que experimenta el piloto cuando el avión disminuye su velocidad o toma una curva es consecuencia del cambio en la velocidad del avión. Estas fuerzas, señores, denominadas fuerzas ficticias, aparecen en sistemas de referencia que no tienen la velocidad constante y suelen manifestarse con sensaciones, por ejemplo, estomacales, como las que tenemos en un ascensor cuando arranca o se detiene. Todos ustedes han estado en un ascensor, ¿sí o no? Bueno. Sí. Mientras el piloto del avión tiene la impresión de haber sido empujado hacia adelante o hacia un lado, respectivamente, sin que nadie o sin que pueda identificar el agente que le ejerce la fuerza externa, un observador externo al avión, situado en tierra, realiza una descripción diferente. Para dicho observador que está en tierra, el piloto describe un movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúan fuerzas externas sobre él. Pero para el observador externo en la tierra, cuando el avión disminuye la velocidad o gira, el piloto tiende a continuar en línea recta con la velocidad con la que se movía inicialmente. Es decir, que tiende a mantenerse con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el observador externo que está en la tierra, que está mirando el avión, se encuentra en un sistema de referencia diferente al sistema de referencia del avión. El sistema de referencia del observador externo es un sistema de referencia inercial. Por lo tanto, un sistema de referencia inercial es aquel en el que es válido el principio de inercia. Así. Esa es la definición de un sistema de referencia inercial. Es aquel en el que es válido el principio de inercia. Asimismo, cualquier sistema que se mueva con velocidad constante con respecto a un sistema de referencia inercial es considerado también como un sistema inercial. Los sistemas de referencia inerciales son abstracciones cuyos propósitos es facilitar la interpretación y explicación del fenómeno o de los fenómenos. Por ejemplo, nuestro sistema de referencia habitual es la superficie de la Tierra, ¿sí o no? La cual gira alrededor del Sol y también en torno a su eje. Por ende, no mantiene su velocidad constante con respecto al Sol. Asimismo, el Sol gira en torno a su eje también y alrededor de nuestra galaxia, lo que genera una variación en la velocidad y así sucesivamente. En la práctica, un sistema de referencia determinado se podrá considerar como inercial
si los efectos de la variación de su velocidad no son detectables. Podemos considerar la superficie terrestre como sistema de referencia inercial, a menos que sus efectos de rotación sean como de cambios en los movimientos. Algunos ejemplos de sistemas de referencia no inerciales son los que se encuentran en rotación como un carrusel, o los que describe un movimiento acelerado, como un ascensor en caída libre, ¿sí o qué? Imagínense un ascensor en caída libre, ese movimiento acelerado. ¿Ya? En estos sistemas de referencia la primera ley de Newton no tiene validez, oyeron. Y por esta razón se experimentan fuerzas para las cuales no podemos identificar el agente que las ejerce. Puede ser el peso, puede ser la masa, puede ser, ¿sí o no? Y el efecto de la gravedad, los que están en una caída libre de un ascensor. Teniendo en cuenta esto que acabo de hablar, o esto que acabo de decirles, escriban eso en el cuaderno y contesten esta preguntita en la tarea de la Classroom. Dice, ejercicio. Sobre dos objetos que se encuentran inicialmente en reposo se aplican fuerzas iguales y ambos alcanzan la misma rapidez en el mismo tiempo. La pregunta es, ¿cómo son sus masas? Esa respuesta me la deben dar en la Classroom, en la tarea de esta clase. ¿Ok? Se lo comentan a sus compañeros, que esa es una de las tareas. Esa es una de las respuestas de la tarea. Para todos los alumnos, tanto para los que están en las clases virtuales como para los que están en los talleres. O sea, esta pregunta va para todo el mundo. Calificable. Ahora hablemos de la masa inercial. Considere tres esferas de igual radio, pero de diferente material. Una esfera de hierro, una esfera de madera y otra esfera de icopor, que se encuentran inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Si a cada una de ellas le damos un ligero empujón por medio de un sistema de un resorte, que a las tres le ejerce la misma fuerza durante el mismo tiempo, la esfera más difícil de mover es la que opone mayor resistencia al cambio de su estado de movimiento. O sea, que es la que tiene mayor inercia. Lo cual detectamos porque es la esfera que menor cambio en la rapidez experimenta a partir del empujón que se le dé, ¿sí o no? Entonces, la masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio de su velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. Para el caso de las esferas de igual radio y diferente material, encontramos que la esfera de hierro experimenta menor cambio en la rapidez, ¿sí o no? O sea, por efecto del empujón, razón por la cual le asignamos mayor masa inercial, porque pesa más, ¿sí o qué? Entonces, es la que tiene menor movimiento, la de hierro. Un poco más de movimiento, la de madera. Y la que tiene más movimiento sería la de icopor, ¿sí o qué? Al recibir ese empujón. Aquí se da el principio de la inercia y se trabaja la masa inercial. Algunas fuerzas comunes, como el peso de los cuerpos, tendríamos que tener en cuenta todo esto en nuestro sistema de referencia inercial y en nuestro sistema de las masas inerciales. Entonces, una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. O sea, todo cuerpo que se encuentra en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional.
Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso, ¿sí o qué? Cada uno de nosotros tenemos un peso del cual siempre nos mantiene de pie ante cualquier situación en la Tierra, ¿sí o qué? Entonces, gracias al peso podemos caminar y podemos movernos. Entonces, y el vector que representa nuestro peso se considera dirigido hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra, representamos el vector peso hacia abajo. Todos nosotros sabemos eso. Entonces, puesto que los cuerpos están formados por una gran cantidad de pequeñas partículas, donde cada una de ellas tiene un peso determinado, el peso total del cuerpo corresponde a la suma de los pesos de dichas partículas. El punto de aplicación del vector peso es el centro de gravedad del cuerpo. Dependiendo de la forma del cuerpo y de cómo estén distribuidas las partículas que lo conforman, el centro de gravedad se ubica a mayor o menor distancia con respecto al centro geométrico de dicho cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un peso y tiene un centro geométrico en el cuerpo. Sea delgado, sea gordo, sea la persona gruesa, como ustedes quieran, siempre va a tener un centro geométrico en dicho cuerpo que lo mantiene equilibrado. ¿Ya me entienden? Eso es lo que se refiere a esta partecita. Por ejemplo, el centro geométrico de un recipiente cilíndrico de aluminio completamente lleno con agua coincide con su centro geométrico, mientras que el centro de gravedad del recipiente parcialmente lleno de agua se ubica por debajo del centro geométrico del recipiente. O sea, no es lo mismo que esté lleno el vaso de agua a que esté medio, por ejemplo. ¿Sí? Si el vaso con agua está lleno hasta la mitad, ya cambiaría el centro geométrico del recipiente, ojo, porque ya ejerce otro peso, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí nos vamos dando cuenta sobre eso. Miremos esa figura, miremos esta figura, en donde está puesto las letras CG, es donde se determina que es el centro geométrico de cada figura. Pongamos estas figuras que tenemos aquí en unos cuerpos macizos. Démosle algunos, por ejemplo, uno de hierro, uno de icopor, uno de madera, uno de metal, uno de aluminio, uno de ¿qué será? De tierra, de agua, de harina, ¿verdad? Y entonces el punto donde está es por ejemplo. Estos puntos son los centros de gravedad y por lo tanto son el centro geométrico de cada cuerpo. Por eso fue que yo les pregunté ahora que es el centro geométrico de una persona delgada o una persona gorda. Tendríamos que cada uno de ellos tiene su centro geométrico. Y gracias a ese centro geométrico, cada uno de nosotros podemos caminar. A ver, la pregunta que se le ha hecho a casi todos los alumnos. ¿Cuál sería el centro geométrico de la persona, de un cuerpo, del cuerpo de una persona? A ver, ¿en dónde se ubicaría más o menos? ¿Quién me lo puede decir? Ninguno. Nadie. Podríamos decir que el centro geométrico de la persona está en el abdomen, sí, o en el tórax. ¿Cuál de los dos sería? A ver. ¿Quién me diría, alguno de ustedes, los que están ahora mismo en clase? ¿O no me están escuchando? Si no me están escuchando, entonces suspendemos la clase y la damos por vista. Hombre, ¿cómo no se está escuchando, profe? Ah, ya, pues entonces
Dígame, Profe, haciendo una pregunta. yo opino que serían como, estoy entre las piernas y la cabeza, ¿no? Pues se supone que está entre las piernas y la cabeza. Dije dos cositas, dije el abdomen o el tórax, que son los Ay, más o menos los puntos que se pueden considerar como centros geométricos de un cuerpo humano, ¿sí o qué? El abdomen. En el abdomen estaría perfecto. Entre el abdomen y el tórax está el centro geométrico de toda persona. Sea grande, pequeño, sea enano, sea alto, sea lo que sea, eso está ahí en ese punto. Entonces, eso es a lo que se refiere estas figuras que tenemos en estos momentos, chicos. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos, les pido el favor que esta tareita me la hagan, ¿oyeron? Ahí la dejo nuevamente para que la escriban y la pasen a los demás compañeros para que respondan eso. Adrián, José Vanega, Jorsan, escríbanlo y pásenselo a sus compañeros, que esa es la tarea. Bueno, O tómenle la foto, como quieran, no sé. Ustedes sabrán qué hacen. O capturen la pantalla. Hay algunos que capturan las pantallas, es mejor. Listo. Bueno, chicos. Hasta aquí tiene esta información. Necesito que la estudien porque vamos a hacer unos ejercicios en base a la ley de la inercia, a la primera ley de Newton en la próxima clase, ¿oyeron? Pues gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos.